María Gese es una destacada artista española que ha ilustrado biografías de personajes como Frida Kahlo y David Bowie. Nosotros fuimos a su encuentro entre los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Lima. Yo he dibujado siempre desde pequeña. En su momento no pude hacer la carrera universitaria de Bellas Artes, que es lo que se estudia allí, como estudio universitario, y empecé a estudiar para ser profesora de magisterio de educación especial. Pero me di cuenta que no era feliz en esa profesión y que quería que mi pasión, que era dibujar, se convirtiera en mi modo de vida, ¿no? Entonces dejé de prepararme los exámenes para ser profesora y estudié un ciclo de grado superior de ilustración, y a partir de ahí, poco a poco, empecé a trabajar como ilustradora. Frida es mi quinta publicación. Antes había publicado con editoriales más pequeñas y con menos visibilidad, y luego tuve la suerte de reunirme en España con la editorial Lumen, con una editora, y enseñarle mi portfolio. Ahí había una ilustración de Frida Kahlo, y en esa reunión pues se nos ocurrió la posibilidad de hacer la biografía ilustrada de Frida. Cuando hice el libro de Frida me entré un poco en pánico, porque claro, efectivamente hay muchos libros de Frida ya publicados, y la pregunta era ¿por qué hacer otro más? Entonces lo que sí que me ocurrió cuando empecé a investigar sobre ella es que me di cuenta que siempre se habla del dolor de Frida, pero no se habla de la parte más vital. Entonces, por un lado, me apetecía que se conociera esa parte de Frida que no era tan triste, sino que toda la gente que la conocía a ella habla con mucho cariño y habla como una persona muy generosa, que festejaba y que vivía la vida con mucha intensidad. Entonces me apetecía que eso apareciera reflejado en el libro, y luego otra parte importante era que ella a través de su obra hablaba de cómo se sentía. Entonces me apetecía que el libro también fuera como una especie de diario en la que ella te hablara de sus emociones, y que fuera un libro muy emocional, que de alguna manera el lector se sintiera sumergido porque la propia Frida le estaba hablando y le estaba invitando a que se metiera en su mundo. Quizás lo que más me queda de ella es la honestidad con la que ella trabajaba sus cuadros, porque como no pintaba para los demás, sino que pintaba para ella misma, para expresar cómo se sentía, ¿no? Hablaba mucho de sus emociones, y era una obra muy honesta, que yo creo que eso es lo que hace que al público le guste tanto y que conecte tanto. Quizás esa es la parte con la que yo me quise quedar sobre todo de ella, el trabajar luego en mis propias creaciones con la honestidad que trabajaba ella la suya. En el caso de David Bowie no escribí yo la biografía, comencé a escribirla, pero yo cuando comencé a investigar sobre su vida no tuve la conexión que tuve con la vida de Frida. Y no me parecía justo que el lector que estaba esperando eso que había surgido en el libro anterior, que eso no se lo iba a encontrar en este libro porque no estaba tratado con ese cariño. Entonces pensé en Fran Ruiz, que es un amigo mío que siempre había sido muy fan de David Bowie, y que él iba a escribir ese libro con el mismo cariño que yo había escrito el de Frida. Y además fue él el que a mí me hizo conectar con esa parte de Bowie con la que yo no era capaz de conectar. Yo necesito dibujar para mí no solo cuando estoy de vacaciones. Cuando estoy muy saturada de trabajo, de encargo, a veces necesito parar y hacer un dibujo que me apetece hacer. No es que no me apetezca hacer lo que estoy haciendo, sino que de repente se me viene algo a la cabeza y necesito parar y hacer eso, porque de repente es como una urgencia o una necesidad. Pero ¿qué es lo que me apetece? Pues no lo sé, porque es que depende mucho del momento. También depende del proyecto en el que esté metida. El último libro que he hecho, que sale publicado en septiembre, es tan personal y tan importante para mí, que ahí lo que tenía la necesidad era de dibujar el libro, porque ya todo ese libro era algo que salía muy de dentro. Este libro lo vuelvo a escribir yo y lo ilustro, y habla de la educación sexual que, sobre todo que en España hemos recibido, ¿no? De cómo se nos ha censurado, a lo largo de la historia, no solo en España. En el libro aparecen grandes mujeres como Anne Sexton, Anais Nin. Bueno, pues un homenaje a
al género femenino y a todo su cuerpo.